El mundo ha enfrentado por 2 años consecutivos una pandemia causada por un agente infeccioso conocido como el coronavirus. La enfermedad COVID-19 ha sido la segunda pandemia del siglo XXI. Sin embargo, una amenaza reciente estaría por complicar esta pandemia: la presencia de una nueva versión del virus. Y hablamos de un virus híbrido entre dos variantes de preocupación, entre la variante Delta y la variante Omicron. La Organización Mundial de la Salud habría reconocido la presencia de este virus híbrido, que todavía no tiene un nombre oficial. Sin embargo, existirían algunas características importantes a tomar en cuenta. ¿Cuáles son las características que los investigadores hasta el momento conocen sobre este virus híbrido que podría ser una posible nueva variante del coronavirus? En este video vamos a compartir una reciente investigación dada este 12 de marzo de 2022, en donde se darían 6 características a tomar en cuenta con respecto a esta nueva versión del coronavirus. En este video compartiremos esta publicación y, lo más importante, daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación donde un grupo de científicos darían 6 características a tomar en cuenta con respecto a la nueva versión del coronavirus que ya estaría circulando. Y hablamos de un virus híbrido recombinante entre las variantes Delta y la variante Omicron, que para algunos expertos podría ser la variante Deltacron 2.0, dado que el nombre ya habría sido mencionado a principios de enero 2022. En este video vamos a compartir lo que los científicos han publicado. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es que la pandemia no ha terminado. Este 11 de marzo 2022, COVID-19 habría cumplido 2 años como pandemia, y lo más importante, sería la segunda pandemia del siglo XXI, pero habría causado cifras preocupantes, en el sentido de que COVID-19 habría conseguido infectar a más de 454 millones de personas y, sobre todo, causar la muerte a más de 6 millones de personas. Sin embargo, las decisiones de muchos países ante la disminución de los casos ha sido en eliminar las restricciones, y ello ha conllevado a que el mismo director de la Organización Mundial de la Salud salga a declarar palabras bastante directas, en donde habría indicado que estaríamos lejos de ver el fin de la pandemia y, sobre todo, que se esperan nuevas olas de contagio y, peor aún, nuevas variantes del coronavirus. Y ante ello, el día 9 de marzo 2022, la Organización Mundial de la Salud habría reconocido a una nueva versión del virus, conocida como un virus recombinante entre las variantes Delta y Omicron. Y esto ha causado sobre todo preocupación a la comunidad científica, dado que, como recordaremos, la variante Delta ha sido una variante bastante agresiva. ¿Cuáles son las 6 características que los científicos hasta el momento estarían identificando sobre esta nueva versión del virus, que todavía no tiene un nombre oficial, que podría ser Deltacron 2.0 o, según una nueva investigación, como Deltamicron? Sin embargo, ya existirían características a tomar en cuenta. En una reciente publicación dada este 12 de marzo de 2022, los expertos y científicos habrían dado 6 características a tomar en cuenta. En primer lugar, ¿dónde se identificó a esta nueva versión del virus? Las investigaciones datan del sur de Francia, en donde los investigadores habrían detectado a un virus híbrido recombinante entre la subvariante Delta AY.4 y la subvariante Omicron BA.1. En este punto, los investigadores habrían encontrado a este virus recombinante Deltamicron, y según una publicación del 8 de marzo, se encontraría ya al sur de Francia, en donde se detectó en 3 personas la infección. La mutación tendría sobre todo características en la parte molecular, en la proteína S, lo que correspondería a la variante Omicron.
y las características internas podrían ser pertenecientes a Delta. Todavía no se detalla cuál será el impacto epidemiológico de esta nueva versión del virus. En segundo lugar, la nueva variante del coronavirus que fue detectada en Francia se encontraría ya en otros países europeos. Los datos oficiales indicarían Países Bajos y Dinamarca como las otras localizaciones en donde este virus recombinante ya estaría presente. Según funcionarios de la OMS y según laboratorios en Europa, habrían identificado que la variante se encontraría ya fuera de Francia y estaría sobre todo en Dinamarca y Países Bajos. En tercer lugar, este virus recombinante ya habría salido de Europa. En una reciente investigación en Estados Unidos, a través del laboratorio Helix, que se encuentra en San Mateo, California, habrían secuenciado ya 29.719 muestras del coronavirus entre el 22 de noviembre y el 13 de febrero. Según los hallazgos, los investigadores encontraron dos infecciones que involucraban diferentes versiones de Deltacron, resultantes de la combinación del material genético de Delta y Omicron. Un punto muy importante en donde ya esta nueva versión del virus estaría fuera de Europa. En cuarto lugar, con respecto a los cambios que pueda generar en la mortalidad. Según las palabras de la directora técnica de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, Maria Van Kerkhove, ella ha mencionado que hasta el momento no se ha visto ningún cambio en la epidemiología para este virus recombinante. Sin embargo, hay que estar a la expectativa para evaluar cuál va a ser la evolución de esta nueva versión del virus. En quinto lugar, los hallazgos del Instituto Pasteur en Francia también han identificado a este virus recombinante Delta Omicron. Y es muy importante entender que este instituto que se encuentra en Francia también habría indicado la posibilidad antes de que el virus pueda tener versiones recombinantes. En sexto lugar, las investigaciones han identificado otras posibles mutaciones de recombinación con múltiples casos de infecciones alfa que también tendrían sustituciones de aminoácidos que corresponden a las variantes Delta Plus, Iota y Omicron. Es muy importante entonces que el virus tendría esa capacidad de recombinarse. Esta investigación revelaría 6 características que nosotros debemos considerar. Esta nueva versión del virus, este virus recombinante entre Delta y Omicron, podría generar una nueva ola de contagio. Estas 6 características son importantes a tomar en cuenta, dado que de esa manera tenemos que estar monitorizando cuál va a ser el avance de este virus recombinante. Deltacron 2.0, Deltamicron, virus recombinante, son algunos de los términos que se está usando para esta nueva versión del virus. La pandemia no ha terminado, no debemos bajar la guardia. Las recomendaciones del director de la Organización Mundial de la Salud es que está solicitando a que los países no dejen de hacer pruebas de laboratorio. Es muy importante poder confirmar los diagnósticos y hacer un seguimiento de la pandemia. Solo así podremos tener un adecuado manejo de la misma. Es muy importante que ante esta nueva versión del virus debemos seguir monitorizando cuál va a ser el desenlace de la pandemia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación en donde ante la presencia de esta nueva versión del virus, que es un virus recombinante entre las variantes Delta y Omicron, los investigadores estarían proporcionando 6 puntos claves que hasta el momento se conocerían. En una publicación de este 12 de marzo de 2022, los investigadores habrían mencionado las 6 características que debemos tomar en cuenta con respecto a este virus recombinante, que para algunos expertos se llamaría Deltacron 2.0. En primer lugar, el virus recombinante fue identificado en Francia, sobre todo en la región sur. 3 casos positivos de COVID-19 evidenciaron la presencia de este virus recombinante. En segundo lugar, esta versión del virus ya estaría fuera de Francia. Han detectado también en otros países europeos como Dinamarca y Países Bajos. En tercer lugar, Estados Unidos también habría confirmado la presencia de virus recombinantes entre Delta y Omicron. El laboratorio Helix en San Mateo, California, habría identificado en 29.719 muestras analizadas, sobre todo el resultado de 2 infecciones que involucraban diferentes recombinaciones entre Delta y Omicron. En cuarto lugar, todavía es muy pronto para definir cuál será el desenlace de esta nueva versión del virus. Lo mencionó la directora técnica para COVID,
la doctora María Van Kerkhove en la OMS. En quinto lugar, el Instituto Pasteur en Francia habría combinado la recombinación Delta y Omicron. Y en sexto lugar, los investigadores han evaluado que la recombinación de virus no es una situación solo exclusiva para Omicron o para Delta. Han descrito recombinaciones entre alfa, entre iota, entre Omicron, y es muy importante que esto podría suceder con mayor frecuencia. No bajemos la guardia, la pandemia no ha terminado, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube, encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.